¿Qué tan probable es el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, peregrinos? Esto como alternativa al hecho de que el bloque de la OTAN no admita a Ucrania, por lo menos al corto plazo. Les recuerdo, peregrinos, que el plan de Donald Trump es decirle a Vladimir Putin que a cambio de un alto al fuego, el bloque de la OTAN retrasará la entrada de Ucrania al bloque de la OTAN entre 10 y 20 años. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Putin ha dicho que eso es inaceptable, que lo que quiere Rusia es que Ucrania se comprometa para siempre a nunca entrar al bloque de la OTAN, a ejercer una neutralidad, a disminuir el número de sus tropas. Algo que obviamente Ucrania dice que no va a aceptar bajo ninguna circunstancia. Pero en el video del día de hoy, peregrinos, vamos a ver qué tan probable es realmente que los países occidentales envíen tropas a Ucrania, pero sobre todo, vamos a hablar de cuántas tropas más o menos se necesitarían desplegadas por países de la OTAN como Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Polonia, etcétera, para que sea segura la frontera y para garantizar que Putin y sus tropas jamás intenten invadir nuevamente el territorio ucraniano, mientras está este alto al fuego y se intenta llevar a cabo una salida diplomática. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que se necesitarían al menos, escuchen bien, al menos 200,000 soldados europeos como fuerza de paz en el frente, es decir, en el este de Ucrania, para prevenir un nuevo ataque ruso tras cualquier acuerdo de cese al fuego. 200,000 tropas occidentales en Ucrania. ¿Esto realmente es posible? Yo les diría, peregrinos, que es verdad que se necesitarían muchísimas tropas en el este de Ucrania. ¿Por qué? Porque la frontera o la línea del frente entre Rusia y Ucrania es larguísima. Son 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros que tendrían que estar vigilados por tropas del bloque de la OTAN para evitar que Rusia lleve a cabo nuevamente una invasión a gran escala en contra de Ucrania. Es decir, pues por supuesto que tendrían que ser entre 200 o 300,000, como dicen los alemanes y los ucranianos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que realmente Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia se van a atrever a enviar tantas de sus tropas a Ucrania. ¿Ustedes creen que esta medida será aceptada por los pueblos de estos líderes mundiales? ¿Ustedes creen que la gente en Alemania, la gente en Francia, la gente en Polonia, la gente en el Reino Unido van a aceptar que sus familiares, que sus hijos, que sus hermanos vayan a estar en Ucrania durante sabe cuántos años mientras se cierra un acuerdo de paz total con Rusia? Por supuesto que no, peregrinos. Por donde se le vea, esta es una opción inviable. Por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho: la mejor garantía de seguridad que nos pueden dar es la entrada al bloque de la OTAN. Sin embargo, como ustedes ya lo saben, Zelensky el día de ayer en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando participó, dijo que países como Eslovaquia, países como Hungría, países como España, como Estados Unidos y como Alemania no están de acuerdo con la entrada de Ucrania al bloque de la OTAN, sobre todo por la situación actual. Esto es muy importante dejarlo bien en claro, peregrinos. Estos países, la mayoría de ellos, tal vez quitando a Eslovaquia y a Hungría, que estos países o sus líderes Viktor Orbán de Hungría y Robert Fico de Eslovaquia tienen cierta simpatía y cercanía con Putin y están de alguna forma enfrentados con Ucrania. Digamos que estos países definitivamente no lo quieren. Pero por el tema que no quieren que entre Ucrania al bloque de la OTAN, países poderosos como Estados Unidos y como Alemania, es por el artículo 5. Recuerden ustedes que en el artículo 5 del bloque de la OTAN se estipula que todos los miembros acudirán al rescate de un miembro que es atacado. Entonces, dado que Ucrania no sería un país en paz total, pues eso preocuparía a los países miembros de la OTAN, porque dicen: ay caray, en el dado caso de un ataque tendríamos que responder con
con nuestras tropas, defendiendo Ucrania. Por eso, peregrinos, necesita terminarse el conflicto de forma total antes de que Ucrania entre al bloque de la OTAN. Bueno, vamos a los detalles, porque Donald Trump, ahora presidente de los Estados Unidos, busca negociar rápidamente el fin del conflicto, pero aún no ha presentado un plan detallado. Zelensky, por su parte, indicó que Donald Trump está tratando de coordinar una reunión con él y ha señalado la necesidad de consultar primero una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky destacó el desequilibrio militar entre Ucrania y Rusia, señalando que Rusia puede desplegar hasta 1.5 millones de tropas frente a las 800,000 que puede desplegar Ucrania. Por eso Zelensky rechazó la demanda de Rusia de reducir el tamaño de su ejército ante un acuerdo de paz, o bueno, mejor dicho, ante un alto al fuego. ¿Por qué? Porque Zelensky dice, no es necesario que disminuyamos nuestras tropas para garantizarle un alto al fuego a Rusia, dado que ellos casi tienen el doble de tropas disponibles de las que contamos nosotros. Y también la exigencia es muy ridícula por parte de Putin, en el sentido de que le estaría exigiendo a Ucrania que tuviera solo 50,000 tropas, es decir, una cifra absolutamente ridícula. Prácticamente estaría desapareciendo el ejército ucraniano, algo que el pueblo ucraniano y por supuesto Zelensky no van a aceptar bajo ninguna circunstancia. Rusia ha rechazado la propuesta de enviar tropas de paz de países de la OTAN a Ucrania, y ese es otro grave problema, peregrinos. Inclusive Putin ha calificado esta medida como inaceptable y ha advertido sobre una posible escalada incontrolable. Es decir, ya no solamente es que la OTAN tal vez no tenga la capacidad de enviar 200,000 tropas a la frontera entre Ucrania y Rusia, sino que además Putin no acepta esta medida. Y por eso Donald Trump el día de ayer mencionó, en un intento por presionar, por disuadir a Putin de que continúe con el conflicto, le dijo, si no te sientas a negociar, entonces no tendré otra opción que imponerte más sanciones y hablar con los miembros de la OPEP, es decir, con Kuwait, con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, para que bajen el precio del barril de petróleo, que aumenten la producción para que baje el precio y pues que obviamente le perjudique esto a Rusia. El secretario general del bloque de la OTAN, Mark Rutte, instó a los Estados Unidos, en un discurso también en el Foro Económico Mundial de Davos, a continuar suministrando poderío militar a Ucrania, señalando que Europa está preparada para asumir una mayor carga financiera. Aseguró que Europa también debe aumentar su inversión en defensa y producción de armamento, es decir, la OTAN sabe que los europeos no solamente deben de seguir apoyando a Ucrania, sino que deben aumentar el presupuesto en defensa para ellos producir lo necesario para sus propios almacenes, ya no solamente para enviarlo a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron y también el primer ministro británico Keir Starmer, peregrinos, han apoyado esfuerzos para fortalecer una misión de mantenimiento de paz en Ucrania, de estas 200,000 tropas de las que le hablé, pero el problema, repito, es que Putin ni siquiera acepta esta propuesta. Y en medio de todo esto, de todas estas declaraciones de uno y otro, las tensiones entre Ucrania y Rusia en el campo de batalla persisten, sobre todo en la planta nuclear de Zaporilla, que recordemos, peregrinos, la planta nuclear de Zaporilla, que está en Ucrania y que es controlada por los rusos, es la más grande de toda Europa. Tiene 6 reactores nucleares. Imagínense el desastre si hay un accidente nuclear en esta planta. Ambos bandos, los ucranianos y los rusos, han intercambiado acusaciones mutuamente de atacar la instalación de la planta nuclear de Zaporilla. Recientemente se dio a conocer por parte de Rusia que drones ucranianos habrían alcanzado Enerhodar, cerca de la planta, una localidad muy cerca de la planta, según funcionarios, repito, rusos. Los lanzamientos en esta región causaron daños en la infraestructura civil y áreas residenciales, aunque no se reportaron víctimas que lamentar. Las acusaciones de actos de terror internacional de ambos bandos han aumentado. Por eso la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OEA,
continúa vigilando la planta nuclear para prevenir un desastre. La OTAN entonces, peregrinos, enfatizó que Rusia no debe de ganar el conflicto bajo ninguna circunstancia, ya que si Rusia gana en Ucrania, esto le dará un impulso y fortalecerá a líderes autoritarios en todo el mundo para invadir o para llevar a cabo acciones en contra de sus vecinos, como por ejemplo Kim Jong-un de Corea del Norte en contra de Corea del Sur, Xi Jinping de China en contra de la isla taiwanesa, o Ali Khamenei, el líder supremo iraní, en contra de Israel. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? Los ven en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.